Hola a todos, antes de iniciar esta historia, dale like y suscríbete para no perderte ningún relato lleno de misterio, terror y suspenso. La oscuridad apenas comienza. Título: La sombra del Guayacán. Capítulo 1. El árbol que no duerme. San Antonio del Tequendama, un pequeño pueblo de los Andes colombianos, parecía congelado en el tiempo. Casas de teja roja y muros de bareque rodeaban una plaza silenciosa. Pero todos sabían que la verdadera alma del pueblo no estaba en la iglesia ni en la plaza, sino en el viejo árbol de Guayacán que se alzaba a las afueras, justo donde comenzaban las montañas cubiertas de niebla. Era un árbol inmenso. Su tronco era tan grueso como una casa, y sus ramas retorcidas parecían arañar el cielo. Nadie sabía cuántos años tenía, pero los más viejos del pueblo aseguraban que siempre había estado allí, incluso antes de la fundación del caserío. Los niños tenían prohibido acercarse. Ese árbol no duerme, murmuraban los ancianos. Y lo que no duerme, ve cosas que los vivos no deberían ver. Camila, una joven periodista de Bogotá, llegó al pueblo siguiendo el rumor de ese árbol maldito. Quería hacer un reportaje sobre leyendas rurales, y San Antonio era perfecto. Se hospedó en la casa de doña Melba, una señora entrada en años que le advirtió, nada más llegar: mija, no se le ocurra ir al árbol. Ni de día ni de noche. Ese tronco guarda más muertos que el cementerio. Camila se rió, como lo haría cualquier citadina. Pero esa noche, mientras editaba fotos en su laptop, escuchó algo extraño en la grabadora de audio que había usado durante el día. Una voz, una respiración profunda, justo después de su entrevista con Melba. La reprodució una y otra vez. No era humana. Era antigua. Intrigada, decidió acercarse al Guayacán al día siguiente, justo antes del amanecer. El cielo aún estaba gris cuando emprendió el camino entre la maleza. El sendero estaba cubierto de neblina y hojas secas. El aire era denso, y el silencio, demasiado absoluto. Cuando llegó, el árbol la recibió con una ráfaga de viento gélido, aunque el resto del bosque estaba inmóvil. Sacó su cámara, pero el lente se empañó. Luego intentó grabar un audio, pero la grabadora murió sin explicación. De pronto, sintió que no estaba sola. Volteó. Nada. Pero el viento comenzó a silbar entre las ramas, no como brisa, sino como un lamento. Una sombra cruzó entre los arbustos. Camila, aunque asustada, decidió seguirla. Se adentró un poco más en la maleza, hasta que sus pies tropezaron con algo duro. ¿Era una raíz? No, no era una raíz. Era un hueso. Humano. Retrocedió, pero otra sombra apareció, más cerca. Una figura alta, delgada, sin rostro. Sus ojos, si es que eran ojos, eran dos manchas negras, sin fondo. La figura extendió una mano huesuda hacia ella y, de la nada, Camila sintió un dolor punzante en el pecho, como si una garra invisible la rasgara por dentro. Cayó de rodillas. Todo se volvió oscuro. Despertó horas después, en su habitación de la casa de doña Melba. Jadeando, revisó su ropa. No había sangre. Pero en su pecho, sobre el corazón, había 3 marcas rojas. Como arañazos. La grabadora estaba sobre la mesa, encendida. Y reproducía una voz susurrante, que decía una y otra vez: ya te vio, ya te vio, ya te vio. Camila quiso huir del pueblo esa misma mañana, pero la carretera estaba bloqueada por un derrumbe. Intentó llamar por celular. Sin señal. Nadie podía salir ni entrar. Estaban atrapados. Y el árbol parecía más grande ahora. Como si se hubiera alimentado. Esa noche, el pueblo no durmió. Y Camila comenzó a soñar con raíces que crecían por las paredes, con ojos enterrados bajo la tierra, con voces que pedían ayuda desde el fondo del tronco. La sombra del Guayacán había despertado. Y había elegido. Capítulo 2. Las raíces del silencio. Camila pasó la noche entera dando vueltas en la cama. Cada vez que lograba cerrar los ojos, regresaban las imágenes. El árbol, la figura sin rostro, las raíces como dedos pálidos buscando salir del suelo. El amanecer no trajo alivio. Afuera, el aire era más espeso, como si el bosque respirara con dificultad.
Doña Melba la encontró en la cocina, pálida, con los ojos enrojecidos. ¿No durmió, mija? Camila asintió en silencio. Luego, bajó la mirada hacia su pecho, donde seguían marcadas las 3 líneas rojas. No se atrevió a mostrárselas a nadie. Algo en esas marcas le decía que no eran solo heridas. Eran una advertencia. Anoche escuché algo raro en el techo, dijo Melba mientras revolvía el café. Como si caminaran allá arriba. Pero cuando salí, no había nada. ¿Le ha pasado antes? Melba no respondió de inmediato. Miró hacia la ventana, donde los árboles se mecían con una lentitud sospechosa. Antes, sí. Pero solo cuando el Guayacán despierta. Camila tragó saliva. ¿Qué significa eso? Melba se sentó frente a ella, con una expresión que mezclaba miedo y resignación. Ese árbol está maldito, niña. Creció donde antes hubo un pozo. Un pozo antiguo, usado por los muiscas para hacer sacrificios. Dicen que allí arrojaban a los que desobedecían al cacique. Y cuando los españoles llegaron, lo llenaron de tierra. Pero el mal no se tapa así nomás. ¿Y nadie ha intentado cortarlo? Melba soltó una risa amarga. Varios lo han intentado. Todos están muertos. Uno perdió el brazo antes de tocar la corteza. Otro desapareció con la motosierra aún encendida. Y el último, lo encontraron colgado de una rama, con los ojos abiertos. Como si hubiera visto algo al otro lado. Camila apretó la taza con fuerza. Anoche, sentí que algo me tocaba. Y esta mañana, cuando revisé mi grabadora, seguía repitiendo una voz que decía ya te vio. Melba la miró con horror. Entonces te marcó. ¿Marcó? El árbol elige a uno cada cierto tiempo. Lo busca, lo huele, lo sigue. A veces tarda semanas, a veces solo días. Pero cuando te marca, empieza a aparecer en todas partes. Primero en tus sueños. Luego, en los reflejos. Después, ya no puedes escapar. Te conviertes en parte de él. Camila se levantó bruscamente. Esto es una locura. No lo es. Yo también fui marcada. Hace 40 años. Pero logré librarme. ¿Cómo? Fui al pozo. Al verdadero. El que está bajo el árbol. Y enfrenté lo que había adentro. Camila no sabía si creerle. Todo parecía salido de una película barata. Pero las marcas en su pecho ardían como si se hubieran hecho hace segundos, y en su memoria seguía viva la imagen de la figura alta que la observaba en el bosque. Llévame, dijo, sin pensarlo. Melba negó con la cabeza. Ya soy muy vieja. Pero tú podrías, si tienes valor. Camila no respondió. Solo se dirigió a su habitación, agarró su grabadora, su linterna y una navaja pequeña. Nada que realmente pudiera protegerla, pero la hizo sentir menos sola. Esa tarde, volvió al sendero del Guayacán. Esta vez, el bosque parecía aún más callado. No se oía ni un pájaro, ni un insecto. A mitad del camino, la linterna empezó a fallar, pese a estar completamente cargada. El aire olía a tierra húmeda y a algo más, algo rancio, como carne descompuesta. El árbol la esperaba, igual de imponente, igual de quieto. Pero ahora, sus ramas parecían extenderse hacia ella. Camila rodeó el tronco, buscando alguna entrada al supuesto pozo. No encontró nada, solo raíces gruesas que sobresalían como serpientes petrificadas. Fue entonces cuando notó una hendidura estrecha en la base del árbol, como si el tronco hubiera sido abierto por la fuerza. Sin pensarlo mucho, se metió. Era un espacio reducido, apenas un túnel de tierra oscura. La linterna parpadeaba, pero seguía funcionando. Caminó unos metros y el aire comenzó a volverse más denso, cargado de humedad y de un susurro persistente que parecía salir de las paredes. No era un solo murmullo, sino cientos, miles de voces superpuestas. Más adelante, el túnel se ensanchaba. Allí encontró lo que quedaba del pozo, un hueco circular cubierto de piedras musgosas. Al fondo, solo oscuridad. Se asomó y la linterna reveló algo que no quiso creer. Ojos. Muchos. Todos abiertos. Todos mirando hacia arriba. Retrocedió, horrorizada.
Pero al girar, el pasaje por donde había entrado ya no estaba. Solo había raíces, tierra y oscuridad. La linterna cayó de su mano. Las voces se hicieron más fuertes. Ahora le hablaban directamente. Baja, baja, no tengas miedo. Una raíz la sujetó del tobillo y la arrastró hacia el pozo. Camila gritó, se aferró al suelo, pero sus uñas se rompían al intentar agarrarse de la tierra suelta. Al borde del abismo, vio algo dentro del pozo moviéndose. Algo grande. Algo que respiraba con un sonido grave y profundo, como un corazón latiendo bajo tierra. Y entonces, cesó todo. La linterna volvió a encenderse sola. El pozo estaba vacío. Camila estaba sola. La entrada, nuevamente visible. Corrió. No miró atrás. Tropezó, se golpeó, sangró, pero salió. El árbol seguía en su lugar. Inmóvil. Inmenso. Pero algo había cambiado. El viento susurraba su nombre. Y las flores del Guayacán comenzaron a caer, una por una. Como si llorara. Y Camila, ya no se sentía completamente ella. Capítulo 3. Ecos bajo la corteza. Desde aquella noche en el pozo, Camila despertaba empapada en sudor, con la sensación de que alguien la observaba incluso cuando estaba sola en su habitación. Las 3 marcas en su pecho habían comenzado a cambiar de forma, ahora parecían como pequeñas grietas que se extendían bajo la piel, como si algo intentara abrirse paso desde su interior. La joven periodista intentaba mantener la calma, pero en su mente no cesaban las preguntas y el temor creciente. El pueblo continuaba igual de aislado. La carretera seguía bloqueada por el derrumbe y la señal de celular permanecía muerta. Los habitantes se mostraban extrañamente callados, como si un velo de miedo cubriera cada palabra. Camila notaba que muchos evitaban mirarla a los ojos. Unos susurraban entre ellos, otros simplemente bajaban la cabeza. Como si supieran que algo había cambiado en ella. Doña Melba la visitó esa mañana, trayendo un pequeño frasco de cristal con un polvo oscuro dentro. Esto es ceniza de Guayacán, explicó. Sirve para alejar lo que hay dentro. Pero debes usarlo con cuidado, porque solo funciona si crees. Camila tomó el frasco con dudas, pero lo guardó junto a su grabadora, buscando cualquier arma para protegerse. Esa tarde, al caminar por la plaza del pueblo, la gente la esquivaba y la miraba con miedo. Un niño pequeño, que hasta hacía unos días se acercaba a ella curioso, ahora corría lejos cuando la veía. En la cantina, escuchó voces bajas que hablaban de la marca, el elegido y la sombra que crece. Nadie se atrevía a decirlo abiertamente, pero Camila entendía que ellos sabían más de lo que querían admitir. De regreso a su habitación, la grabadora comenzó a reproducir de nuevo aquel susurro que había grabado junto al árbol. Ya te vio, un escalofrío le recorrió la espalda. En la noche, cuando el pueblo estaba envuelto en una niebla espesa, Camila salió a caminar para calmar su mente. No quería quedarse encerrada, ni sentirse prisionera de aquella maldición invisible. Pero a medida que avanzaba hacia el bosque, el aire se volvía más frío y denso. Las sombras se alargaban, y entre los árboles podía distinguir figuras borrosas que parecían moverse con rapidez. De pronto, un grito desgarrador rompió el silencio. No era humano, ni animal. Era un sonido profundo, gutural, como si el bosque mismo estuviera herido. Camila corrió, pero las sombras la siguieron. Se detuvo frente al Guayacán. Las ramas parecían agitarse sin viento, como si la misma atmósfera temblara. Entonces, escuchó una voz clara, que parecía salir de la corteza del árbol. Camila parpadeó. No había nadie, solo el árbol gigante. ¿Quién eres?, preguntó, con voz temblorosa. Soy parte de lo que fuiste, y de lo que serás. Un escalofrío helado le atravesó el cuerpo. ¿Qué quieres de mí? Que escuches. Que entiendas. Que aceptes. El susurro se convirtió en una corriente que la envolvía, imágenes que entraban en su mente como dagas. Vio a un hombre, un muisca que vivió siglos atrás, un guardián del pozo. Vio sacrificios, gritos, sangre que regaba la tierra donde ahora estaba el árbol. Vio la llegada de los españoles y la profanación del lugar sagrado. Vio cómo el mal había crecido, alimentado por el odio y la muerte.
¿Por qué a mí?, dijo Camila, casi en un suspiro. Porque eres la que puede romper el ciclo. Pero para hacerlo, debes ir más profundo. Más allá del pozo. Más allá del árbol. El tronco comenzó a temblar, las raíces se alzaron del suelo como serpientes vivas. Camila sintió que el suelo bajo sus pies se abría y la absorbía, como si el guayacán quisiera tragársela. Gritó, pero no pudo moverse. Sintió que una raíz se enroscaba en su tobillo y tiraba con fuerza. De repente, todo se volvió negro. Despertó dentro de un espacio extraño, una cámara subterránea cubierta de raíces y musgo. En el centro, el pozo verdadero. El aire estaba cargado de humedad y un aroma a tierra mojada mezclado con algo metálico, como sangre vieja. Frente a ella, una figura envuelta en sombras se acercó lentamente. Era un hombre mayor, con ojos que reflejaban siglos de tristeza. Bienvenida, Camila, dijo con voz ronca. Soy Aymara, el último guardián del pozo. ¿Guardián? ¿Por qué me trajiste aquí? Para que veas la verdad. Para que entiendas el peso de la maldición que habita en este árbol y en tu alma. Aymara extendió una mano y señaló hacia las paredes de la cámara. Allí comenzaron a brillar inscripciones antiguas, símbolos muiscas que narraban la historia del sacrificio y la profanación. Contaban cómo el pozo fue sellado para contener un espíritu oscuro que se alimentaba de la desesperación y el miedo. Pero con el tiempo, ese espíritu logró crecer y corromper el guayacán, haciéndolo su prisión y su brazo en el mundo de los vivos. Ese espíritu busca un cuerpo para liberarse, explicó Aymara. Y te ha elegido porque tienes la sangre de aquellos que intentaron detenerlo. Eres su última esperanza, o su última víctima. Camila sintió un peso enorme en el pecho. La lucha no era solo por su vida, sino por algo mucho más grande. ¿Qué debo hacer?, preguntó con voz baja. Debes enfrentar al espíritu dentro del pozo. Debes aceptarlo, controlarlo y luego liberarlo. Pero para eso, primero tienes que dejar que el árbol te consuma. La joven tragó saliva. El miedo la paralizaba, pero la determinación comenzó a crecer dentro de ella. Aymara desapareció en la oscuridad y la cámara comenzó a llenarse de raíces que subían lentamente desde el suelo, rodeándola como un abrazo frío. Camila se preparó. Cerró los ojos. Sintió como las raíces penetraban su piel, mezclándose con sus venas. Sintió el poder del guayacán entrando en su cuerpo. La oscuridad la envolvía y dentro de ella resonaban voces, gritos, susurros antiguos que querían destruirla. Pero también había algo más. Una luz pequeña, tenue, que se negaba a apagarse. Ella debía aferrarse a esa luz. Porque dentro de la sombra más profunda, solo la luz podía salvarla. Capítulo 4. La voz en la oscuridad. Camila sintió como las raíces se extendían lentamente dentro de su piel, como si fueran venas negras que la conectaban directamente con el corazón del guayacán. Un frío intenso le recorrió todo el cuerpo, y por momentos creyó que perdería la conciencia. Pero en la oscuridad que la envolvía, una voz se alzó, firme y clara, rompiendo el silencio. Camila, era una voz cálida, diferente a los susurros sombríos que había escuchado hasta ahora. La voz parecía surgir desde lo más profundo de su mente, como un eco antiguo que la llamaba por su nombre. Se aferró a ese sonido, como a un salvavidas. ¿Quién eres?, susurró, apenas audible. Soy el espíritu que habita en este árbol desde antes de que los españoles pusieran sus pies en estas tierras. No soy solo maldad, ni solo miedo. Soy la memoria de todo lo que fue, de todo lo que ha sido olvidado. Y ahora, soy parte de ti. Camila sintió como un torbellino de emociones la invadía. Miedo, tristeza, ira. La voz continuó. Durante siglos he estado atrapado, encadenado a este guayacán. Los sacrificios, la profanación del pozo, las almas perdidas, todo ha alimentado mi prisión. Pero ahora, a través de ti, puedo caminar de nuevo entre los vivos. El frío dio paso a un calor inesperado, una sensación de poder que le recorría la sangre. Pero junto a ese poder, llegó la amenaza de perderse en la oscuridad que el espíritu representaba. No quiero que me controle, dijo Camila, con voz temblorosa. Quiero que se vaya.
No es tan sencillo, respondió el espíritu. Soy parte de ti ahora. Pero también hay luz dentro de ti. Esa luz puede liberarnos a los dos. Solo debes aprender a controlarme. De pronto, Camila vio escenas que le revelaron la historia de aquel espíritu. Fue un guerrero muisca llamado Teyuna, encargado de proteger el pozo sagrado. Fue traicionado y asesinado por sus propios hermanos, quienes temían el poder que poseía. Su espíritu quedó atrapado en el pozo, y con el tiempo, la corrupción lo transformó en una sombra oscura, alimentada por el rencor y la tristeza. Teyuna, murmuró Camila. ¿Eres tú? Sí. Y necesito que me ayudes a terminar mi misión. Que rompas las cadenas que me atan a este lugar. Solo así la maldición desaparecerá. La oscuridad comenzó a tornarse menos amenazante, y Camila sintió que podía respirar mejor. Pero sabía que el peligro no había pasado. Dentro de ella, el espíritu luchaba por dominarla, y cualquier error podía condenarla para siempre. Sintió un tirón violento en su pecho, como si algo quisiera salir de su cuerpo. Se aferró a la voz de Teyuna, pero también recordó las palabras de Doña Melba y la ceniza de Guayacán que había guardado. Con dificultad, llevó la mano hacia el frasco y esparció un poco de ceniza sobre las marcas en su pecho. Un fuego suave recorrió su piel, quemando la oscuridad que el espíritu había comenzado a extender. Eso es, dijo Teyuna, con una mezcla de sorpresa y respeto. Tu voluntad es fuerte. De repente, la cámara subterránea comenzó a derrumbarse. Las raíces se movían frenéticamente, intentando retenerla, pero Camila se levantó, decidida a salir. Antes de que la oscuridad la envolviera por completo, un último susurro resonó en su mente. Busca el altar antiguo en la montaña. Allí terminará tu lucha. Cuando despertó, estaba en el suelo junto al Guayacán, con el sol asomando tímidamente entre las nubes. Las marcas en su pecho habían disminuido, pero seguían visibles. Camila se incorporó, aún débil, y miró hacia el bosque. Sabía que la batalla apenas comenzaba. El espíritu de Teyuna estaba dentro de ella, y debía aprender a convivir con esa presencia sin perderse. El pueblo seguía atrapado en un silencio inquietante, pero ahora Camila tenía un propósito claro. Buscaría el altar antiguo que mencionó el espíritu, el lugar donde todo podría terminar, o donde su vida se perdería para siempre. Mientras caminaba hacia la salida del bosque, sintió por primera vez que el Guayacán no era solo un enemigo. Era un guardián, una prisión y un recuerdo. Y en algún rincón oscuro de ese gigante milenario, estaba la llave para liberar a San Antonio del Tequendama de la sombra que lo había condenado. Pero el tiempo corría en su contra. El Guayacán había despertado para no volver a dormir jamás. Capítulo 5. El altar olvidado. La caminata hacia la montaña donde se encontraba el altar antiguo no fue fácil. Camila avanzaba con paso cansado, pero firme. El sol comenzaba a declinar, y una brisa fresca agitaba las hojas secas que cubrían el sendero. Cada vez que el viento soplaba, parecía traer consigo un susurro apenas audible, como si el bosque entero intentara comunicarse con ella. Las marcas en su pecho seguían presentes, aunque la ceniza había mitigado su ardor por un tiempo. Sin embargo, una presión constante y punzante le recordaba que el espíritu no se rendiría fácilmente. En su mente, la voz de Teyuna persistía, mezclándose con sus propios pensamientos. El sendero se internaba cada vez más en la espesura. Las sombras crecían, y el aire se volvía pesado, casi eléctrico. Camila se detuvo un momento y observó a su alrededor. Los árboles parecían tener formas humanas, como si figuras espectrales se ocultaran entre las ramas, vigilándola. Recordó las historias que los ancianos del pueblo le habían contado sobre el altar. Un lugar sagrado para los muiscas, donde se realizaban ceremonias y ofrendas a los dioses. Con la llegada de los españoles, el altar fue abandonado y perdido en la memoria colectiva, convertido en leyenda y miedo. Si no llego a tiempo, todo estará perdido, pensó, apretando los puños. No puedo dejar que esta maldición destruya el pueblo. Avanzó con cautela, consciente de que cualquier ruido podía atraer algo invisible, algo oscuro que acechaba en el bosque. De repente, entre las ramas, divisó una figura que parecía humana, pero su presencia era inquietante.
Era un hombre de rostro pálido, ojos hundidos y una expresión vacía. Llevaba ropa antigua, como de otra época, y sus movimientos eran lentos y torpes. ¿Quién eres?, preguntó Camila, intentando no mostrar miedo. El hombre no respondió. Solo levantó una mano temblorosa y señaló hacia la cima de la montaña. Camila decidió no insistir y continuó el ascenso. El terreno se volvió rocoso y empinado, pero su determinación la mantenía en marcha. Al llegar a una pequeña meseta, encontró el altar. Era una plataforma circular de piedra, cubierta de musgo y grietas, rodeada por 4 estatuas desgastadas por el tiempo. En el centro, un hoyo profundo que parecía un pozo, similar al que había visto en el pueblo. Se acercó con cautela y puso una mano sobre la piedra fría. Una corriente eléctrica recorrió su brazo y una imagen surgió en su mente. Una ceremonia ancestral, donde guerreros y sacerdotes entonaban cánticos, ofreciendo frutas, plumas y sangre para apaciguar a los espíritus. En ese momento, el hombre pálido apareció detrás de ella. No debiste venir aquí, dijo con voz áspera. Camila giró rápidamente, lista para defenderse, pero la figura no parecía amenazante. Más bien parecía atormentada, atrapada entre este mundo y otro. ¿Quién eres?, insistió. Soy Lázaro, respondió. Hace siglos, fui un guardián como tú. Pero fallé. Dejé que la oscuridad creciera. Ahora estoy condenado a vagar entre las sombras, recordando mi traición. Camila sintió una mezcla de compasión y desconfianza. ¿Por qué debería creerte? Porque no quiero que cometas mi error, dijo. El espíritu que habita el pozo no es solo Teyuna. Hay otros, fragmentos de oscuridad que buscan poseer almas para liberarse. Debes ser fuerte. No solo para ti, sino para todos. ¿Cómo puedo detenerlos? Lázaro señaló hacia el centro del altar. Debes realizar el ritual que los muiscas dejaron incompleto. Ofrecer tu sangre, tu voluntad y tu alma para sellar la oscuridad. Pero es peligroso. Podrías perderte en la oscuridad para siempre. Camila miró el pozo en el centro del altar, sintiendo un miedo profundo mezclado con una determinación férrea. No puedo darme el lujo de fallar, dijo. Haré lo que sea necesario. Lázaro asintió y se desvaneció lentamente, dejando a Camila sola con sus pensamientos y el altar olvidado. Mientras preparaba el pequeño ritual con los objetos que llevaba, ceniza, una daga antigua que encontró en el pozo del pueblo, y un poco de agua bendita que doña Melba le había dado, una sombra se deslizó entre las piedras. Camila sintió una presencia helada detrás de ella. No necesitó voltear para saber que algo oscuro observaba, esperando el momento para atacar. Recordó las palabras de Teyuna. Acepta, controla, libera. Con una mano temblorosa, cortó ligeramente su palma y dejó que unas gotas de sangre cayeran en el centro del altar, sobre la piedra antigua. Un sonido profundo y gutural emergió del pozo. La tierra tembló y una ráfaga de viento levantó hojas y polvo alrededor. La sombra se materializó, tomando una forma humana, pero con ojos negros como la noche y un aura de maldad pura. Has despertado a los guardianes del pozo, dijo con voz estruendosa. ¿Crees que podrás detenernos? Camila se mantuvo firme, aunque su corazón latía con fuerza. No estoy sola, dijo. Tengo la luz dentro de mí. El espíritu oscuro se rió, un sonido que parecía desgarrar el aire. Entonces, que comience la prueba. Las sombras comenzaron a rodearla, como un círculo de cuchillas invisibles que apretaban su mente y su cuerpo. Camila sintió que la oscuridad intentaba invadirla, borrar su voluntad. Pero en ese momento, una voz interna surgió, clara y poderosa. Era la voz de Teyuna, y con ella, la de todos los ancestros que habían protegido ese lugar. No temas, Camila. Eres nuestra esperanza. Con un grito que salió de lo más profundo de su ser, la joven expulsó la oscuridad con una energía que nunca había sentido antes. El altar brilló con una luz dorada que cegó a las sombras y las hizo retroceder. El viento cesó, la tierra se calmó, y el pozo volvió a ser solo un pozo. Pero Camila sabía que esa victoria era solo el comienzo.
Mientras se apoyaba en una de las estatuas para recuperar el aliento, entendió que la lucha contra la oscuridad era más grande que ella, y que el pueblo de San Antonio del Tequendama necesitaba conocer la verdad antes de que fuera demasiado tarde. La montaña, el altar y el Guayacán habían despertado fuerzas que solo la valentía y el sacrificio podían contener. Y Camila estaba dispuesta a enfrentarlas, aunque eso significara perderse para siempre en la sombra. Capítulo 6. Ecos del pasado. Camila descendió lentamente de la montaña, la luz del día menguaba y el aire fresco de la tarde comenzaba a cubrir el valle con una neblina ligera. A cada paso sentía como el peso de lo ocurrido en el altar se asentaba más profundamente en su pecho. No solo había enfrentado sombras, sino que también había escuchado el lamento de siglos atrapados en esa piedra milenaria. La promesa de los ancestros y la carga del espíritu de Teyuna resonaban en su mente, y aunque sentía una fuerza nueva, también la incertidumbre de si sería suficiente. Al llegar a San Antonio del Tequendama, el pueblo estaba extraño. Las casas parecían más viejas, como si el tiempo las hubiera devorado de golpe, y las calles silenciosas mostraban un abandono que no había sentido antes. Ni siquiera la habitual presencia de los niños jugando o de los vendedores ambulantes animaba el ambiente. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y la oscuridad que había combatido en la montaña hubiera comenzado a filtrarse en cada rincón. Camila se dirigió a la pequeña plaza central, el corazón del pueblo, donde una vieja iglesia colonial dominaba la escena. Allí esperaba encontrar a Doña Melba, la sabia curandera que la había guiado hasta ese momento. Pero la mujer no apareció. En su lugar, encontró una carta doblada, cuidadosamente colocada sobre un banco de madera. Con manos temblorosas, la tomó y comenzó a leer. Camila, hija mía, si has llegado hasta aquí es porque ya conoces el peso de nuestra historia y la oscuridad que nos acecha. El altar es solo un fragmento de la verdad. Nuestra tierra está marcada por secretos que ni el tiempo ha logrado borrar. Busca en la vieja biblioteca del convento. Allí hallarás las claves para comprender y enfrentar lo que viene. El corazón de Camila se aceleró. El convento no estaba lejos, pero era un lugar que el pueblo evitaba por miedo a las leyendas que se contaban sobre sus antiguos monjes y los misterios encerrados entre sus muros. Sin perder tiempo, se encaminó hacia el convento, cruzando calles vacías y árboles cuyas sombras parecían alargarse como dedos hacia ella. La entrada era un gran portón de hierro oxidado, entreabierto, que chirrió con el viento al empujarlo. Dentro, el silencio era absoluto, solo roto por el eco de sus pasos en el suelo de piedra. Las paredes estaban cubiertas por pinturas religiosas, algunas deterioradas, otras con símbolos extraños que parecían no pertenecer a ninguna fe conocida. Camila sintió una mezcla de reverencia y temor mientras avanzaba hacia la biblioteca. El cuarto estaba cubierto por estantes que llegaban hasta el techo, llenos de libros viejos y manuscritos amarillentos. Al centro, una mesa donde reposaba un libro abierto, como si alguien lo hubiera estado leyendo recientemente. Camila se acercó y leyó el título: Crónicas ocultas de Tequendama. Con cuidado, comenzó a pasar las páginas. Las crónicas relataban hechos antiguos, antes de la llegada de los españoles, cuando los muiscas vivían en armonía con la naturaleza y respetaban el equilibrio sagrado del valle. Pero también hablaban de una traición, de un pacto roto entre los guardianes del pozo y fuerzas oscuras que querían apoderarse del mundo de los vivos. Uno de los pasajes llamó especialmente su atención. Cuando la sombra del Guayacán cubra la tierra y los sacrificios sean olvidados, el velo entre mundos se romperá. Los espíritus atrapados buscarán cuerpos para liberarse, y solo una hija del linaje antiguo podrá cerrar la puerta y restaurar el equilibrio. Camila sintió que ese mensaje estaba dirigido a ella. Recordó la voz de Teyuna y el poder que sentía crecer dentro. ¿Pero qué significaba ser hija del linaje antiguo? ¿Era acaso descendiente de aquellos guardianes muiscas? Mientras meditaba, un ruido la sobresaltó. Provenía del pasillo detrás de la biblioteca. Lentamente, Camila se levantó y caminó hacia la puerta. Al asomarse, vio a un hombre encapuchado que avanzaba entre las sombras, con pasos silenciosos. ¿Quién anda ahí?,
Preguntó con voz firme, tratando de no mostrar miedo. El hombre se detuvo, y levantó la capucha. Sus ojos eran oscuros, pero brillaban con un fuego intenso, y su rostro tenía la expresión de alguien que había visto demasiado. «Te esperaba, Camila», dijo. «Soy Julián, guardián de la historia que el pueblo ha olvidado». «¿Guardián?», repitió ella. «¿Qué historia? ¿Por qué me buscas?». «Porque eres la única que puede detener lo que está por desatarse», respondió. «El altar es solo el inicio. Las fuerzas oscuras se mueven más allá del pozo, y el equilibrio está en peligro». Julián sacó de su capa un pequeño objeto envuelto en tela. Lo desenrolló con cuidado, revelando un medallón de plata con símbolos muiscas grabados. «Este medallón perteneció a tus ancestros», continuó. «Solo alguien con su sangre puede usarlo. Es la clave para enfrentar la sombra que se extiende por Tequendama». Camila tomó el medallón entre sus manos, sintiendo su peso y una energía pulsante que parecía latir como un corazón. «¿Cómo sé que puedo confiar en ti?», preguntó con cautela. «Porque comparto tu lucha», dijo Julián. «Y porque el tiempo se acaba». Antes de que pudiera decir algo más, un fuerte temblor sacudió el convento. Los libros cayeron de los estantes, y las ventanas vibraron con un estruendo que parecía venir desde el corazón de la montaña. Camila y Julián se miraron alarmados. «La sombra está despertando a más guardianes», dijo Julián. «Debemos prepararnos». El aire se volvió más frío, y las sombras parecían danzar alrededor de ellos. Camila sostuvo firme el medallón, sintiendo como su cuerpo se fortalecía, pero también como la oscuridad intentaba infiltrarse en su mente. Con la ayuda de Julián, comenzó a comprender que su misión era mucho más grande de lo que imaginaba. No solo debía enfrentar un espíritu atrapado, sino una maldición ancestral que amenazaba con consumir todo lo que amaba. Ambos decidieron salir del convento para buscar respuestas en el pueblo, que parecía dormido en una pesadilla silenciosa. Camila sabía que para salvar a San Antonio del Tequendama, debía aprender a dominar el poder que ahora llevaba consigo y entender el legado que su sangre le había entregado. Mientras caminaban por las calles vacías, las luces de las casas parecían apagarse una a una, como si una sombra invisible las extinguiera. En el aire flotaba un olor a tierra mojada y ceniza, y los árboles susurraban nombres olvidados. Camila miró al cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer, y sintió que la verdadera prueba apenas comenzaba. No solo debía enfrentar la oscuridad externa, sino también la que amenazaba con devorar su alma desde adentro. Y sabía que para vencer, necesitaría mucho más que valor. Necesitaba fe, aliados y, sobre todo, entender el legado de los antiguos guardianes. Capítulo 7. La revelación de los ancestros. Camila y Julián avanzaban por las calles del pueblo, que parecía hundido en un sueño inquietante. El medallón brillaba suavemente contra el pecho de Camila, como un faro en medio de la oscuridad que parecía envolverlo todo. Julián la guiaba con paso firme, pero ambos sentían el peso de la amenaza creciente. La maldición no solo acechaba en la montaña, sino que ahora se infiltraba en el mismo corazón del pueblo. Llegaron a la casa de Doña Melba, aquella sabia curandera que había sido un faro para Camila desde el inicio. La puerta estaba entreabierta, y un tenue aroma a hierbas y fuego quemado se escapaba hacia la calle. Al entrar, encontraron a la mujer sentada frente a un altar pequeño, cubierto de velas, plumas y objetos ancestrales. «Camila», dijo Melba con voz débil, pero clara. «Has venido justo a tiempo». La curandera les pidió que se sentaran y comenzó a relatar una historia que parecía surgir de las raíces mismas de la tierra. Hace siglos, antes de la llegada de los españoles, los muiscas tenían un consejo secreto. Los guardianes, elegidos por sus dones y sangre pura, protegían el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Este consejo fue traicionado, y con su caída, la puerta entre los mundos quedó abierta, permitiendo que la oscuridad se filtrara poco a poco. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras de Melba confirmaban lo que había leído en el libro del convento. «¿Y cuál es mi papel en todo esto?», preguntó, aún intentando procesar la magnitud de su destino.
Eres la descendiente directa de esa línea de guardianes, respondió Melba. El medallón que llevas no es solo un amuleto, es la llave y la carga que debes llevar. Solo tú puedes cerrar la puerta definitivamente. Julián intervino. Pero no será fácil. La oscuridad ha crecido, y no solo en forma de espíritus. Hay quienes han sido corrompidos, aquellos que buscan liberar el mal para su propio beneficio. ¿Corrompidos?, inquirió Camila. Sí, dijo Melba. Algunos del pueblo han caído en sus garras sin saberlo. Personas que antes amaban este lugar, ahora sirven a la sombra, conscientes o no. Un silencio tenso invadió la habitación. Camila recordó las miradas vacías de algunos vecinos y las historias extrañas que había escuchado. Melba continuó. Para enfrentarlos, debes aprender a invocar a los ancestros. Ellos te otorgarán la fuerza y el conocimiento necesario. Pero para eso, debes acudir al río Tequendama, en la madrugada. Allí, bajo la luz de la luna, los espíritus se revelarán. La mención del río hizo que Camila recordara las historias que su abuelo le contaba, sobre cómo el Tequendama era un lugar sagrado y peligroso, donde el mundo de los vivos y los muertos se tocaban. ¿Y cómo haré para invocar a los ancestros?, preguntó Camila. Melba le entregó un pequeño frasco con un polvo dorado. Este es polvo de Guayacán, recogido de la corteza del árbol sagrado. Debes esparcirlo sobre el agua mientras recitas las palabras ancestrales que te enseñaré. Solo así podrás abrir el camino hacia ellos. Juliana sintió. También te protegerá de la influencia de la oscuridad. Pero recuerda, Camila, el mayor peligro no es afuera, sino dentro de ti. La sombra intentará poseerte y sembrar dudas. Camila apretó el medallón con fuerza, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. No puedo fallar. No puedo dejar que este pueblo desaparezca. Melba le tomó las manos y, con voz suave, comenzó a recitar una antigua oración en lengua muisca, llena de sonidos que parecían vibrar en el aire. Camila repitió las palabras, intentando absorber cada sílaba, cada sonido, cada sentimiento que esas voces milenarias encerraban. La noche llegó rápido, y con ella, una calma extraña. Camila y Julián se dirigieron al río, el corazón palpitando con fuerza y la mente llena de preguntas y presagios. Al llegar, la luna llena brillaba en lo alto, reflejándose en las aguas oscuras del Tequendama. Camila se arrodilló en la orilla, vertiendo cuidadosamente el polvo dorado sobre la superficie. El agua comenzó a brillar con una luz tenue, como si pequeñas estrellas se posaran sobre ella. Camila sintió una presencia a su alrededor, como si el aire mismo se llenara de voces antiguas. Cerró los ojos y comenzó a recitar las palabras que Melba le había enseñado. La corriente del río pareció calmarse, y en el silencio solo se escuchaba la voz de Camila y el murmullo del agua. De repente, una figura apareció en el reflejo. No era su propio rostro, sino el de una mujer vestida con ropas tradicionales muiscas, ojos profundos y serenos, y una expresión de infinita sabiduría. La figura habló sin mover los labios. Camila, hija de los guardianes, has respondido al llamado. Nosotros, los ancestros, estamos aquí para guiarte. El agua frente a ella comenzó a ondular, mostrando imágenes del pasado. Guerreros luchando contra fuerzas oscuras, ceremonias bajo el Guayacán, pactos sagrados y traiciones. El mal que enfrentas no es nuevo, continuó la voz. Es la sombra que quedó después de la caída de nuestro pueblo. Solo tú puedes restaurar el equilibrio, pero debes conocer tu historia, tu verdad. Camila sintió una mezcla de orgullo y miedo. La responsabilidad era enorme, pero también la oportunidad de redimir siglos de errores. ¿Qué debo hacer?, preguntó con voz firme. Busca la piedra del sol, el último vestigio del poder ancestral. Está oculta en las cavernas de la montaña, protegida por pruebas y guardianes invisibles. Solo con esa piedra podrás sellar la puerta para siempre. La visión desapareció, y el agua volvió a su estado normal. Camila abrió los ojos y vio a Julián a su lado, quien parecía tan impresionado como ella. La prueba será difícil, dijo Julián. Pero ahora tienes un camino claro. Camila se levantó, sentía el peso del medallón y la fuerza de los ancestros en su interior.
Sabía que la búsqueda de la Piedra del Sol sería peligrosa, pero también la única esperanza para salvar su pueblo. Mientras caminaban de regreso hacia San Antonio del Tequendama, las primeras luces del amanecer comenzaron a asomar, iluminando un horizonte lleno de incertidumbre y desafíos. La lucha contra la oscuridad apenas comenzaba, y Camila estaba lista para enfrentarse a todo lo que el destino le deparara. Capítulo 8. El sendero de las sombras. El sol apenas comenzaba a calentar la tierra cuando Camila y Julián se preparaban para ascender la montaña hacia las cavernas donde, según la visión de los ancestros, se ocultaba la Piedra del Sol. El aire estaba cargado con la humedad de la madrugada y un silencio inquietante que parecía envolver todo a su alrededor, como si la misma naturaleza contuviera el aliento ante lo que estaba por suceder. Camila ajustó la mochila al hombro, sintiendo el peso del medallón de plata latir contra su pecho. Julián, a su lado, revisaba un viejo mapa que había encontrado entre los papeles de la biblioteca del convento. Las marcas indicaban rutas antiguas, senderos olvidados por el tiempo, y lugares donde la energía del valle era más intensa. Sabían que no sería un camino sencillo, pero el destino del pueblo dependía de esa búsqueda. A medida que comenzaban la subida, el paisaje cambiaba. El bosque tropical daba paso a árboles más bajos y raíces retorcidas que parecían querer atrapar sus pies. Las sombras se alargaban bajo la luz tenue del sol, proyectando figuras caprichosas sobre el suelo cubierto de hojas secas. Julián rompió el silencio. Dicen que esas cavernas están protegidas por los guardianes invisibles, espíritus antiguos que no permiten que cualquiera acceda a sus secretos. Camila asintió, sintiendo un escalofrío. ¿Y cómo sabremos que hemos llegado?, preguntó. El mapa indica un símbolo, un círculo con una línea que lo atraviesa, explicó Julián. Ahí es donde se encuentra la entrada. Pero no es una cueva común, el lugar responde a quienes buscan con intención pura. Camila respiró profundo y continuó avanzando, notando cómo el aire se volvía más frío y pesado con cada paso. De repente, un ruido extraño cortó el silencio. Un susurro casi imperceptible, como voces que llamaban desde lejos, mezcladas con el crujir de las hojas. Camila se detuvo, intentando identificar el origen, pero no vio nada. ¿Lo escuchaste?, preguntó. Sí, respondió Julián, con el ceño fruncido. Los guardianes no quieren que estemos aquí. Siguieron adelante con cautela, hasta que llegaron a un claro donde las rocas se alzaban en formaciones extrañas, como columnas que parecían sostener el cielo. En el centro, la entrada a una caverna oscura, casi oculta por la maleza. Camila sintió cómo el medallón comenzó a brillar con mayor intensidad. Este debe ser el lugar, dijo. Estoy lista. Entraron lentamente, sus linternas iluminando las paredes cubiertas de pinturas y símbolos antiguos. Cada trazo parecía contar una historia, un legado que se transmitía a través del tiempo. Pero conforme avanzaban, la atmósfera se volvió más densa, y una sensación de vigilancia constante los acompañaba. Al llegar a una cámara amplia, encontraron un altar de piedra con inscripciones muiscas. En el centro, una cavidad vacía. Aquí debería estar la piedra, murmuró Julián. Pero parece que alguien más la ha buscado antes. Camila se acercó y vio marcas en el suelo, huellas recientes que indicaban que alguien había removido el polvo. De repente, un fuerte temblor sacudió la cueva, haciendo que pequeñas piedras cayeran del techo. «Tenemos que salir de aquí», exclamó Julián. Corrieron hacia la salida, pero justo cuando estaban por alcanzar la luz, una figura oscura apareció bloqueando el paso. Sus ojos brillaban con una intensidad antinatural y su cuerpo parecía fundirse con las sombras. «No dejaré que roben lo que me pertenece», dijo la figura con voz profunda y resonante. Camila sintió como una ola de miedo la invadía, pero apretó el medallón, recordando las palabras de los ancestros. Un brillo plateado emergió del amuleto y una luz cálida comenzó a emanar, enfrentándose a la oscuridad de la figura. «Vete», gritó Camila con determinación. La sombra retrocedió, pero antes de desaparecer susurró. «Esto apenas comienza».
Una vez fuera de la caverna, Camila y Julián se miraron, conscientes de que no solo estaban buscando un objeto, sino que estaban en medio de una batalla mucho más grande. El medallón seguía brillando, pero Camila sabía que necesitaría más que un amuleto para enfrentar lo que venía. Tendría que unir fuerzas con otros, descubrir aliados en un pueblo que lentamente se desmoronaba bajo el peso de la oscuridad. Mientras descendían, Julián le contó sobre antiguos rituales y cómo, en tiempos remotos, los guardianes se reunían para fortalecer sus poderes. Quizás sea momento de convocar a los pocos que aún recuerdan, dijo. No podemos hacerlo sola. Camila asintió, con la mente ya trazando planes para la siguiente etapa. La búsqueda de la Piedra del Sol había abierto una puerta que nadie podía cerrar sin enfrentar primero las sombras que acechaban. Al llegar al pueblo, la atmósfera seguía densa, pero un rayo de esperanza iluminaba el corazón de Camila. Sabía que el verdadero reto apenas comenzaba y que para salvar a San Antonio del Tequendama necesitaría valor, sabiduría, y sobre todo, fe en aquello que los ancestros le habían legado. El tiempo corría y la oscuridad no daría tregua. Ella estaba lista para enfrentarlo, sin importar el costo. Capítulo 9. Ecos del pasado. El día siguiente amaneció gris y cargado de una niebla espesa que cubría San Antonio del Tequendama como un manto de incertidumbre. Camila y Julián regresaron al pueblo después de su encuentro con la sombra en la caverna, conscientes de que la amenaza iba mucho más allá de lo que imaginaban. La Piedra del Sol seguía perdida, y cada minuto que pasaba hacía que la oscuridad creciera, como si la misma tierra estuviera enferma. Camila sentía una mezcla de agotamiento y urgencia. El medallón seguía latiendo en su pecho, como un corazón propio que marcaba el ritmo de un destino inevitable. En el silencio de la casa que compartía con Julián, decidió estudiar nuevamente el antiguo libro que había encontrado en el convento. En sus páginas, las palabras de los ancestros parecían susurrar secretos que solo los elegidos podían entender. Julián la observaba desde la puerta, con el ceño fruncido. Sabía que su amiga estaba sumergida en un mundo donde la lógica y la razón parecían quedar de lado, pero también entendía que rendirse no era una opción. Camila, dijo en voz baja, hay algo más que debemos hacer. No solo buscar la piedra, sino descubrir quién está detrás de todo esto. Ella levantó la mirada, encontrando en los ojos de Julián la misma determinación que sentía en su interior. Tengo la sensación de que el mal no es solo una fuerza espiritual, respondió. Hay alguien que mueve las piezas en las sombras, alguien que quiere controlar esta oscuridad. Ambos sabían que en un pueblo pequeño, las verdades ocultas a veces eran las más peligrosas. Camila recordó las miradas extrañas de algunos vecinos, las desapariciones silenciosas y los susurros en la noche. Decidieron comenzar por la vieja iglesia, un lugar que había sido el centro de la comunidad durante siglos y donde, según Melba, también podrían encontrar pistas sobre la historia y la presencia de fuerzas oscuras. Al entrar, el aire estaba cargado con el olor a incienso y humedad. Las paredes estaban adornadas con antiguos murales que representaban escenas de santos y leyendas locales, pero algo no encajaba. Camila notó que en la parte trasera, detrás del altar, había una puerta que parecía fuera de lugar. Julián se acercó y trató de abrirla. Sorprendentemente, cedió con un leve chirrido, revelando unas escaleras que descendían a la penumbra. Sin dudar, ambos bajaron, la linterna iluminando los escalones de piedra gastada. Al llegar al final, encontraron una cripta oculta, un espacio pequeño con un altar de piedra cubierto de símbolos que no reconocían del todo. En el centro, una caja de madera vieja, asegurada con una cadena oxidada. Camila, con manos temblorosas, abrió la caja y encontró dentro un conjunto de objetos. Una daga antigua con inscripciones, una serie de documentos amarillentos y un amuleto que parecía hermano del medallón que llevaba ella, aunque oscuro y ennegrecido por el tiempo. Julián tomó uno de los documentos y comenzó a leer en voz alta. El legado de los traidores. Quienes rompieron el pacto sagrado deben ser castigados y sus descendientes marcados. La oscuridad que liberaron no se detendrá hasta consumir todo, a menos que los guardianes restauren el equilibrio. Camila sintió un nudo en la garganta. Aquello confirmaba lo que Melba había contado.
La historia de una traición que había abierto la puerta a la maldad. ¿Pero quiénes son esos traidores?, preguntó. No lo sé, respondió Julián, pero quizás están más cerca de lo que pensamos. En ese momento, un sonido metálico resonó desde la parte superior de la iglesia. Ambos se miraron con rapidez y subieron las escaleras con cautela. Al llegar, vieron a dos figuras a través de los vitrales, caminando apresuradas y susurrando palabras que no alcanzaron a escuchar. Camila intentó distinguirlos, pero la niebla y la distancia dificultaban la visión. Debemos seguirlos, dijo Julián. No podemos permitir que estos secretos queden en las sombras. Sigilosamente, comenzaron a seguir a las figuras, que se dirigían hacia la plaza central del pueblo. A medida que avanzaban, la sensación de ser observados crecía, y el peso del medallón se hacía aún más intenso. En la plaza, las figuras se separaron. Una entró en una antigua casa que parecía abandonada, mientras la otra desapareció entre las calles angostas. Camila y Julián decidieron dividirse para investigar, prometiendo reunirse más tarde. Camila se acercó con cautela a la casa. La puerta estaba entreabierta y chirriaba con el viento. Adentro, el aire estaba cargado y las paredes cubiertas con símbolos extraños, algunos pintados en rojo oscuro. En el centro de la habitación, una mesa con un mapa del pueblo y varios objetos. Fotografías antiguas, velas consumidas y un libro abierto con páginas llenas de anotaciones en una mezcla de español y lenguas indígenas. Mientras examinaba el libro, una voz susurrante la hizo girar. No había nadie visible, pero una sombra fugaz se deslizó detrás de una cortina. El miedo se mezcló con la curiosidad y Camila decidió tomar una fotografía de la página abierta. Entre las palabras, encontró algo que llamó su atención. La mención de un Consejo de los Ocho, un grupo secreto que había gobernado el pueblo en las sombras durante siglos, manteniendo el equilibrio entre lo visible y lo oculto. ¿Podría ser esa la clave?, pensó. ¿Quiénes serán esos ocho? Al mismo tiempo, Julián recorría las calles intentando encontrar pistas sobre la otra figura que había visto. En un callejón oscuro, encontró un pequeño santuario improvisado, con velas negras y una estatua rota de un santo. Sobre una mesa, había un símbolo tallado en madera que coincidía con los dibujos encontrados en la cueva. Mientras examinaba el lugar, una voz baja y grave surgió detrás de él. No deberías estar aquí, dijo una mujer, su rostro cubierto por una capucha. Julián se giró con rapidez, pero la mujer desapareció entre las sombras antes de que pudiera reaccionar. Al regresar con Camila, compartieron sus hallazgos y comprendieron que el mal que enfrentaban estaba mucho más arraigado en el pueblo de lo que imaginaban. El Consejo de los Ocho parecía tener un papel fundamental en la historia oculta de San Antonio del Tequendama, y la lucha por la Piedra del Sol no era solo una batalla espiritual, sino una lucha por revelar la verdad enterrada bajo capas de engaños y traiciones. Mientras la niebla comenzaba a disiparse con el paso del día, Camila y Julián supieron que tendrían que adentrarse más en las sombras para enfrentar no solo a los espíritus, sino también a los secretos humanos que amenazaban con destruirlos a todos. Capítulo 10. La revelación del Consejo. La noche cayó sobre San Antonio del Tequendama con un manto de estrellas cubriendo el cielo, pero en el interior de las casas y las calles, una oscuridad mucho más profunda se hacía sentir. Camila y Julián regresaron a la casa que compartían, cada uno con el peso de lo descubierto ese día grabado en la mente. El libro que Camila había fotografiado contenía fragmentos de una historia oculta, relatos sobre el Consejo de los Ocho, un grupo que desde tiempos ancestrales había mantenido el equilibrio entre la luz y la sombra en el pueblo. Sin embargo, algo había cambiado. El pacto se había roto, y la oscuridad había comenzado a infiltrarse no solo en los bosques y las montañas, sino también en los corazones de sus habitantes. Julián revisaba las anotaciones que habían encontrado en la cripta y en la casa abandonada, tratando de conectar las piezas del rompecabezas. Sabía que entender quiénes formaban ese consejo era clave para detener el avance de la maldad. Camila, dijo con voz baja, creo que podemos descubrir quiénes están detrás de todo esto si seguimos las pistas que dejó el consejo. Ellos tenían un código, una forma de marcar a sus miembros.
Ella asintió, sosteniendo el medallón que parecía vibrar con mayor intensidad. Era como si su poder respondiera a la proximidad de esos secretos. Decidieron que la mejor opción era visitar a Melba, la sabia anciana que había guiado a Camila al principio de esta aventura. Si alguien conocía las leyendas y las verdades ocultas, era ella. La encontraron sentada en su humilde casa, rodeada de plantas medicinales y amuletos. Melba los recibió con una mirada profunda y una sonrisa triste. Sabía que regresarían, dijo. El tiempo se acaba, y el equilibrio está en peligro. Camila le mostró las fotografías y los documentos. Esto confirma lo que sospechábamos, murmuró Melba. El Consejo de los Ocho no solo era un grupo de guardianes. También tenían enemigos dentro, traidores que buscaban controlar el poder para sus propios fines. ¿Quiénes son esos traidores?, preguntó Julián. ¿Cómo podemos encontrarlos? La anciana cerró los ojos un momento, luego comenzó a relatar una historia. Hace muchos años, cuando los españoles llegaron, algunos miembros del Consejo vieron una oportunidad para obtener más poder usando las nuevas creencias y la magia oscura. Rompieron el pacto sagrado y sellaron su destino con la Piedra del Sol. Desde entonces, la oscuridad ha crecido en San Antonio, aunque pocos lo saben. ¿Y el medallón?, inquirió Camila. ¿Por qué yo lo tengo? Melba sonrió débilmente. Porque tú eres la última descendiente de los guardianes verdaderos, elegida para restaurar el equilibrio. El medallón es un símbolo y una llave. Pero no puedes hacerlo sola. Camila sintió un peso enorme sobre sus hombros, pero también una chispa de esperanza. ¿Qué debemos hacer?, preguntó. Primero, encontrar a los otros descendientes de los guardianes, respondió Melba. El consejo no murió, solo se dispersó. Si logran reunirse, podrán enfrentar la oscuridad. ¿Dónde encontrarlos?, insistió Julián. Melba sacó un mapa antiguo y señaló varios puntos en el valle y las montañas. Esos lugares guardan secretos, pruebas de sus linajes. Tendrán que viajar y enfrentarse a pruebas, no solo de valentía, sino de fe y corazón. Camila y Julián se miraron. La aventura apenas comenzaba de verdad. Esa misma noche, mientras el pueblo dormía, ambos planearon su próximo movimiento. Camila sentía el latido del medallón como un pulso que guiaba sus pasos. Al amanecer, partieron hacia la primera señal en el mapa. Un antiguo cementerio indígena donde se decía que descansaban los primeros guardianes. El lugar estaba envuelto en un silencio solemne, y la niebla cubría las lápidas de piedra. Al caminar entre las tumbas, Camila notó una inscripción que brillaba levemente con la luz de la mañana, un símbolo que coincidía con el medallón. Este es el camino, murmuró. Debemos buscar más símbolos para saber quién es el siguiente. Mientras inspeccionaban, un ruido a lo lejos les llamó la atención. Un grupo de figuras encapuchadas avanzaba hacia ellos, con pasos lentos pero decididos. Camila y Julián se ocultaron tras una tumba, conteniendo la respiración. Las figuras se detuvieron justo en el centro del cementerio y comenzaron un ritual antiguo, entonando palabras en lengua muisca. El aire vibraba con energía, y Camila sintió que el medallón respondía con un brillo intenso. De repente, una de las figuras alzó una mano y mostró un amuleto similar al suyo, aunque oscuro, como el que habían encontrado en la cripta. Julián susurró. Son parte del consejo, o al menos lo que queda de ellos, pero ¿en qué lado están? Cuando la ceremonia terminó, las figuras desaparecieron tan rápido como habían llegado, dejando atrás un aire cargado de misterio y peligro. Camila comprendió que encontrar a los guardianes verdaderos no sería sencillo. Algunos podrían estar corrompidos o confundidos, y no todos serían aliados. Mientras caminaban de regreso al pueblo, la sensación de que alguien los observaba se intensificó. El enemigo se movía en las sombras, acechando cada paso. Pero Camila y Julián tenían ahora una misión clara: reunir a los guardianes, restaurar el equilibrio y enfrentar la oscuridad que había nacido de la traición. El destino de San Antonio del Tequendama pendía de un hilo, y el tiempo corría en contra. La batalla entre la luz y la sombra se acercaba, y solo aquellos dispuestos a enfrentar sus propios miedos podrían salvar lo que quedaba.
Camila apretó el medallón contra su pecho y sintió que la fuerza de sus antepasados la envolvía. La lucha apenas comenzaba. Capítulo 11. El último amanecer, la noche más oscura, había llegado a San Antonio del Tequendama, y con ella, el silencio pesado que precede a la tormenta. Camila y Julián, agotados pero determinados, se preparaban para enfrentar la batalla final contra la sombra que había consumido no solo el bosque, sino el alma misma del pueblo. El medallón brillaba con una luz propia, guiándolos hacia la plaza central, donde los ecos del pasado y las fuerzas del presente parecían converger en un lugar sagrado y maldito a la vez. El Consejo de los Ocho había comenzado a revelar sus verdaderos rostros. Algunos guardianes fieles, otros corrompidos por el poder oscuro, y algunos, víctimas de sus propias dudas y miedos. Camila sabía que no bastaba con fuerza o magia. La clave estaba en la verdad y en la unidad. Solo juntos podrían cerrar la puerta que la traición había abierto siglos atrás. Al llegar, el aire vibraba con energía. Las sombras se arremolinaban, y figuras espectrales surgían de las paredes y del suelo. Julián sostuvo la mano de Camila, dándole la fuerza que necesitaba para no caer. Del centro de la plaza emergió una figura encapuchada que portaba el amuleto oscuro, el símbolo de la traición y la corrupción. Su voz resonó profunda y fría. Han llegado tarde. La oscuridad ya es dueña de este lugar. No hay escapatoria. Camila alzó el medallón y, con voz firme, respondió. Mientras quede un corazón puro, la luz nunca morirá. Un enfrentamiento de energías comenzó. Luz contra sombra, esperanza contra desesperación. El pueblo entero parecía contener el aliento, como si su destino pendiera de ese instante. De pronto, los demás guardianes aparecieron, convocados por la fuerza del medallón. Algunos dudaron, pero al ver a Camila, recordaron su misión. Uno a uno, los traidores fueron vencidos no solo por la fuerza, sino por el arrepentimiento y la memoria de lo que alguna vez fueron. La sombra comenzó a disolverse, y la piedra del sol apareció en el centro de la plaza, irradiando una luz cálida y dorada que se extendió por cada rincón, sanando la tierra y los corazones. Camila sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. La oscuridad había sido contenida, y el pacto restaurado. El pueblo despertó lentamente, como si de un sueño largo y tenebroso emergiera una nueva vida. Julián la miró con orgullo y esperanza. Lo logramos, susurró. San Antonio tiene futuro. Camila asintió, mirando el horizonte donde el sol comenzaba a alzarse, iluminando un nuevo amanecer. El legado del Consejo y de los guardianes viviría, gracias a aquellos que no temieron enfrentarse a la oscuridad para traer la luz. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte para más relatos que te harán sentir el verdadero miedo y misterio de nuestras tierras. Gracias por acompañarme en esta aventura.